Ahí va. Bien. Entonces, lo que decía es que estamos haciendo un mini ejercicio de adelanto antes de empezar con los temas de hoy, pero que trata sobre funciones y de cómo interpretar el gráfico. ¿Sí? Entonces, en principio a nosotros nos daban este gráfico que tenemos acá y estábamos descartando, esto es de la actividad, la pregunta 3, ¿sí? Lo tienen acá. Unidad 5, actividad 2, pregunta 3. Y nos pedían, dado un gráfico, que pueden observar acá, determinar cuáles de las siguientes opciones eran correctas. Entonces, lo que hay que tener claro para poder resolver este ejercicio son definiciones, nombres, etiquetas. No mucho más que eso y cómo interpretar información de un gráfico. ¿Sí? Digo no mucho más que eso, pero es un montón. Entonces, una primera cosa que hicimos fue descartar dos opciones, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, la primera era comparar la temperatura, lo voy a sacar este borrón que hice un momento, así se puede leer lo que dice. Al final del día la temperatura fue menor que al inicio. Eso lo habíamos descartado rápidamente entre todos, justamente porque comparamos las alturas, ¿no? Del punto que corresponde con el horario final y el punto que corresponde con el horario inicial y comparamos las alturas. ¿Sí? Estas alturas de estos puntos nos indicaban la temperatura, si lo pueden ver acá en vertical, hablaban sobre eso, ¿sí? Las alturas nos determinaban la temperatura. Comparando esos dos pudimos determinar que la primera era falsa. La segunda, que nos hablaba de si era creciente o decreciente la función, en un intervalo de tiempo, lo que esto quiere decir acá explícitamente es que siempre ocurrió eso, que desde la hora -5 hasta la hora 15, la temperatura no hizo otra cosa que crecer. Bueno, pero yo y los compañeros también observábamos que desde la hora 0 hasta la hora 7 estaba decreciendo. Entonces eso ya contradice lo que nos dicen acá. ¿Sí? Esa sería una forma de descartar esta segunda opción. Ahora, en la tercera opción nos pedían el conjunto imagen de una función, ¿sí? Bueno, el conjunto imagen de una función, ¿qué es? Bueno, en este caso estamos hablando del rango de todas las temperaturas que fueron registradas, ¿sí? Durante el día. Eso es lo que significa en este caso el conjunto imagen. Bueno, ¿de qué rango a qué rango o en qué rango de valores se mantuvo la temperatura? Bueno, si ustedes recuperan que las alturas de los puntos eran las temperaturas que fueron registradas, ¿qué alturas posibles hubo acá para todos estos puntos que están marcados? ¿Van entre qué rango y qué rango? Eso era lo que teníamos marcado en rojo, ¿sí? Van entre este valor de acá el 15 y este valor de acá el -5, ¿sí? Incluidos ambos, porque hubo un instante de tiempo, en la hora 7 se alcanzó la temperatura más baja y en la hora 14 se alcanzó la temperatura más alta, de 15. ¿Sí? Entonces, otra pregunta que en principio es por eso que esta estaría bien, ¿no? Que tiene un tilde. Que nos dicen el conjunto imagen de la función es este intervalo o ese rango de valores. Y cuando hablan de la imagen hay que asociarlo al eje vertical. ¿Sí? Y es verdad, las temperaturas registradas fueron desde -5 Celsius hasta 15 Celsius, ¿sí? Como pueden observar acá. Ahora, nos hablan de este intervalo, del 0 al 7, y nos dicen que es un intervalo de negatividad. Es solo otra etiqueta. ¿Sí? Si uno no conoce qué significa cuando le dicen intervalo de negatividad, no tiene por qué intuir qué significa. Bueno, ¿qué significa entonces? En este contexto, lo que queremos decir con eso es que la temperatura fue negativa. ¿Sí? ¿Es verdad que de la hora 0 a la hora 7 la temperatura fue negativa?
Obsérvenlo y díganme si les parece que sí o que no. Sí, ¿Por qué? De la hora porque cero, ojo, de la hora cero a la hora 7. ¿Es verdad sí, que la temperatura fue negativa? Hay y alguien que, bajó, que baje y que sea negativa no es lo mismo. Nosotros podemos tener 20 Celsius hoy en día y en la hora siguiente, pasa una hora, pero llegó bajó a a... -5. Es verdad, llega a -5. Pero la pregunta o la afirmación nos dice lo siguiente. Este intervalo, el 0,7, es de negatividad. ¿Qué significa eso? Es que la temperatura fue negativa para cualquier y para todos los instantes dentro de este rango de 0 a 7. ¿Es verdad eso? De la hora 7, de la hora 0 a la hora 7. No, no fue negativa siempre. Claro, eso lo pueden observar, creo, ¿no? Hay otro en el chat que también decía que no. Y los que recién llegan, no hay problema, sepan que estamos adelantando un ejercicio. Vamos a continuar con unidad 2 y unidad 3 en breve, pero este era a modo de adelanto. Sí, esta vez dejé el espacio de consulta al inicio en vez de al final, como siempre hago. Pero bueno, eh, pasó esto, ¿sí? Algunos decían en un momento que sí, que de la hora 0 a la hora 7 la temperatura era siempre negativa. O decían, bueno, alcanzó en un momento una temperatura negativa, pero la pregunta original nos decía, ¿siempre fue? ¿Sí? ¿Negativa? Eso es que sea del conjunto de negatividad. ¿Sí? Cuando decimos que un intervalo de tiempo pertenece a un conjunto de negatividad, lo que queremos decir es que todas estas alturas de estos puntos en ese intervalo de tiempo fueron negativas. Y yo creo que, en principio, de la hora 0 a la hora 7, acá ya tienen un primer contraejemplo, ¿no? Ese puntito de acá se corresponde en el intervalo de tiempo de la hora 0 a la hora 7, está entre este rango de valores, si quieren, de tiempo, ¿sí? Está cerca de la hora 0, justo la hora 0, y acá la temperatura fue de 5. Si me corro un cachito a la derecha, tengo otro puntito que tiene una altura un poco más baja. Está también cerca de la hora, ni siquiera llegó a la hora 1, ¿no? Fíjense que la hora 1 recién estará acá. Está en la media hora, quizás un poquito menos. Y la temperatura sigue siendo positiva. Entonces esto ya me dice que la afirmación que me mostraban antes, que en todo el rango de la hora 0 a la hora 7, las temperaturas fueron negativas. ¿Sí? Eso está escrito de esta forma acá, ¿ven? 0,7 es un intervalo de negatividad. Y habíamos visto que cerca de la hora 0, incluso un poco después, hubo temperatura positiva. ¿Sí? Ok, negativa fue desde las 2 horas, dice un compañero. Incluso un poco antes, pero sí, cerca de ahí, ¿no? Justo acá, a partir de ahí sería. ¿No? Se aprecia que es un cachito antes de las 2 horas. Costaba verlo porque, bueno, el dibujo no es muy amigable, pero sí, básicamente. Lo pueden apreciar desde las 2 hasta mucho después, fíjense, hasta desde esta hora de acá, que marqué ahí, hasta esta hora de acá, que es justo un poco antes de las 10, todas esas temperaturas registradas fueron negativas. Recuerden que las alturas de estos puntos nos indicaban la temperatura. Y ahí sí, ¿no? Ocurre ese intervalo, el que está acá, sería llamado de negatividad. Bueno, y viceversa, podríamos decir un intervalo de positividad, ¿no? ¿Qué significará? Bueno, al revés, que las alturas de los puntos sean positivas o la temperatura haya sido positiva. Por ejemplo, desde la hora 0 hasta este punto de acá, o sea, en este rango que voy a marcar acá, este rango de tiempo, ahí, ¿sí? Tendríamos un intervalo de lo que llamamos positividad. Porque todas estas alturas que ven acá fueron positivas. Todas esas temperaturas registradas ahí fueron positivas. ¿Sí? Bien. Entonces,
Ahora, continuando. Eh, este ya sabemos que era falso, entonces ni lo toco, lo dejo. Bueno, los puedo ir tachando así recuperamos. Estos habíamos dicho que eran falsos. A los que recién se unen les comento, estamos adelantando un ejercicio. Vamos en breve a empezar con la unidad 2 y la unidad 3. Eh, Acá, la función alcanza un mínimo local en x igual a 7. ¿Qué es eso? Bueno, la palabra mínimo, cuando hablamos de temperaturas, acá uno quizás puede llegar a interpretar qué significa, con una intuición quizás. Si hablamos de que la temperatura mínima, ¿no? Quizás se alcanzó un mínimo de temperatura. Pero lo que lo marea un poco es local, ¿no? ¿Qué significa que esté añadido el adjetivo, si quieren, local? Mínimo local. Bueno, que no habla de la totalidad, ¿sí? Del tiempo que hubo registro de temperatura. Vamos a ver si es verdad esto, que en el valor de x igual a 7, x igual a 7 en principio acá mucho sentido no tiene, porque el eje horizontal está representado con la t, en vez de con la x. Pero el ejercicio, en principio, quiso decir en la hora 7. Y en la hora 7, acá, ¿se alcanzó un mínimo local o un mínimo global? Global sería considerar a lo largo de todo el trayecto de tiempo del cual tuvimos el registro de temperatura. Bueno, localmente es verdad que se alcanzó un mínimo, pero más aún, esto sería global, ¿no? Porque no hay otro instante de tiempo donde la temperatura haya sido más pequeña. Eso lo pueden apreciar si yo me paro en la hora 14. La temperatura está acá arriba, ¿no? En 15 Celsius. Si yo me paro en la hora 24, estamos acá, entre el 10 y el 5. Si yo me paro en la hora 0, tuve una temperatura de 5. Bueno, puedo buscar otro punto, por ejemplo, en la hora 6. Si yo miro la hora 6 y me fijo qué temperatura hizo, voy a ver que está un poquito más arriba que la hora 7, ¿no? Apenitas. Pero sigue siendo una temperatura mayor. Fíjense que acá estuvo descendiendo. Desciende, desciende, desciende hasta que llega a la hora 7. ¿Sí? En la hora 7 decimos se alcanza un mínimo global. ¿Sí? O un mínimo. Cuando decimos un mínimo, sin ningún adjetivo, asumimos que están hablando de global. Pero bueno, esa por ahora la podemos dejar como sospechosa de verdadera. Porque no es falso que sea un mínimo local. ¿Sí? No solo es un mínimo local, sino que también es el mínimo de la función. ¿Sí? Entonces esta la dejamos pendiente. Por ahora. Esta la dejamos en duda. La voy a marcar así. Si nosotros no encontramos ninguna otra opción que sea correcta, bueno, vamos a saber que esta lo es. Ahora, durante aproximadamente 7 horas se registraron temperaturas bajo cero. ¿Es verdad eso? Durante aproximadamente 7 horas. ¿Es verdad que hubo temperaturas registradas bajo cero? Están hablando de este intervalo de tiempo de acá, ¿no? El que va desde acá hasta acá. En todo este rango de valores de tiempo, como habíamos comentado antes, Sí, sería verdad esa. claro, ¿cuánto cuentan? Bueno, entre el 2 y el 4 tenemos 2. Y 2 más hasta el 6 tenemos 4. Y 2 más hasta el 8 tenemos 6, ¿no? Bueno, y estos cachitos que me faltan sumarían, ¿no? Alrededor de esa cantidad de tiempo que nos dicen. Creo que los aquí presentes varios en el chat ponían que sí, ¿no? Bueno. Entonces este sí sería correcto. Ahora acá. La función evaluada en 7 es igual a 5. O f paréntesis 7 igual menos 5. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa, y esto lo habíamos charlado un poco el martes pasado, es que si en nuestra máquina que registra temperaturas le ingresamos
Voy a poner esto, que está acá, lo pueden entender de la siguiente forma. Al instante de tiempo 7, nuestra máquina, cuando le ingresamos la hora 7, nos devuelve un registro de temperatura. Nuestra máquina, que se llama f, le ponemos un nombre de función, suele usarse la f, puede ser la g, la h, usaron la f. Si le ingresan el instante de tiempo 7, ¿qué sale? Una medición de temperatura. Salió -5. ¿Es verdad que en el instante 7 la temperatura fue de -5? Y en el instante 7, ¿cuánto fue la temperatura? Lo tenemos marcado, ¿no? Sí, fue -5. Justo el mínimo famoso del que estábamos hablando, ¿no? Justito. Y sí, tal cual. En este caso sí. No sé si los convencimos a todos, pero lo único raro acá era decodificar o deducir, ni siquiera, era que alguien les comente qué significa esta escritura, ¿sí? No tienen por qué intuirlo, eso es mucho de lo que estábamos charlando también. Hay cosas que uno quizás puede llegar a intuir, hay otras que necesitamos decirles qué significan, ¿sí? Para que estamos hablando el mismo lenguaje, ¿sí? Entonces, no tiene por qué salir de la intuición. Pero recuerden que pueden pensar una escritura de esta forma o este estilo, de esta otra forma, que por ahí es más intuitiva, si quieren. Que dicen, ah, bueno, al 7 se lo llevan y se convierte en un 5 negativo. ¿Y quién se lo lleva? Bueno, la letra F. La letra F está asociada a una cajita, una máquina que le entran cosas, le salen otras. Un medidor de temperatura, le ingreso una hora y me devuelve eh, una temperatura registrada. Entonces este sí. Ahora, ¿es verdad que entre la hora 3 y la hora 10 la temperatura estuvo bajando? ¿Entre la hora cuál dijeron? Entre la hora 3 y la hora 10. ¿Qué creen? No, Entre la hora 3 y la 10. Una compañera dice no. ¿Hay alguien que crea que sí? entre la 3 y la 10. Entre la 3 y la 10. Vamos a ubicarnos. Lo voy a marcar en rojo, dale. Entre la hora 3 sería más o menos por acá, ¿no? Y hasta la hora 10 sería hasta acá. Ujú. En este lapso de tiempo, ¿qué pasó con la temperatura? ¿Estuvo solo bajando o también creció? También creció. Ah, También creció. y que no, Bajó y creció. claro, las dos cosas, ¿no? Fíjense, acá, hasta ahí descendió, y hasta acá, hasta ahí más o menos, subió, ¿no? Primero baja hasta acá, y después a partir de ahí, del punto más bajo, empieza a subir. ¿Qué nos decía la afirmación? Que la temperatura estuvo bajando. Cuando lo ven escrito así, ¿sí? Quiere decir que siempre estuvo bajando. Lo que tratan de afirmar ahí con esa oración escrita de esa forma es que siempre estuvo bajando. Y los que primero pensaban que sí, después, viendo este análisis que hicimos paso a paso, se corrigieron y dijeron, ah, no, bueno, hizo las dos cosas. Entonces, la primera instancia que hay que reconocer de esto es que lo que más nos confundía acá era lo que nos dicen de forma escrita, ¿sí? Lo que nos dicen de forma escrita a veces nos cuesta interpretarlo nada más. Entonces, esa es una pregunta totalmente válida que incluso el día del examen pueden hacer. Si se encuentran con un enunciado así, podrían bien preguntar, dirían, pregunta, ¿acá me están queriendo decir que siempre estuvo bajando? Porque yo no veo que diga escrito ahí siempre, ¿sí? Entonces, faltaría claridad. Bueno, y viendo la curva nos confundimos más aún, pero por eso. La idea es que haya claridad tanto en el enunciado como en las preguntas, ¿sí? En el gráfico la información sí está clara. En la pregunta o en la afirmación está la H, la afirmación H que estamos mirando, falta claridad, ¿sí? Le falta claridad. ¿Y se ve por qué digo que le falta? Porque falta la palabra siempre, que fue lo que llevó a algún compañero o compañera recién decir eso, ¿no? Que sí, que era verdad, que siempre bajó. Pero la palabra siempre no está acá, ¿sí?
Entonces es verdadera la pregunta. O sea, La afirmación. porque Acá hay una la afirmación, afirmación. claro, porque entre las ¿Es 3, verdadera? la hora 3 y la 10 es verdadera porque sí estuvo bajando. Pero recuerden, cuando está escrito así, lo que queremos decir es que siempre estuvo bajando. ¿Pero es verdad que siempre bajó? No. No, pero Entonces, acá no dice siempre estuvo bajando, no hay una lo... pregunta que nos diga siempre. no, por eso digo, intuyan a partir de este momento que cuando algo esté escrito así, significa siempre. Ok, Una afirmación escrita de esta forma, lo que quiere decir es siempre está bajando. Cuando está escrito así, sepan eso. Si les genera duda, de nuevo, les invito en el momento del examen o cuando sea a preguntar. ¿Acá me están diciendo que siempre baja en ese rango? Con escribir eso, ¿sí? No les lleva mucho tiempo y se quitan la duda. Y el profe les va a responder en el momento mismo del examen si lo que les están diciendo ahí es eso o no. ¿Sí? Entonces, estamos todos de acuerdo en lo que ocurrió acá. Entre la hora y él hizo las dos cosas. Eso no nos cabe duda. El problema más grande acá es entender qué es lo que está escrito en la afirmación, ¿no? Entonces, sepan eso. Si lo encuentran escrito así, está implícito, si quieren, que dice siempre. Está escondido, pero está. Entonces, esto es falso, porque no ocurrió eso. Ocurrieron las dos cosas, subió y bajó. Bueno, ¿cuántas correctas tuvimos? Tuvimos una, dos, tres correctas. Bueno, cuando son de múltiple así, en este caso, recuerden que puede haber más de una opción correcta. La que nos quedó medio pendiente, si quieren, era esta, ¿no? La del mínimo. Bueno, y como les decía, mínimo local, ¿sí? Esto en principio no es un mínimo local, es un mínimo global, ¿sí? Entonces, a esta la podemos considerar como falsa, ¿sí? A la hora 7 se alcanzó el mínimo global o absoluto, la temperatura más baja. No solo localmente fue un mínimo, sino que globalmente. Entonces, esa es una pregunta capciosa, si quieren. Yo no diseñé esta actividad, levanto las manos. Yo no haría esa pregunta, porque le falta claridad de nuevo al enunciado. ¿Sí? ¿Es verdad que es un mínimo local? Sí. En un rango cercano de tiempo a la hora 7, la más baja, sí, fue justo en la hora 7, de -5 Celsius. Pero no solo eso, a lo largo de todo el rango de tiempo que tenemos, registro, fue la temperatura más baja. Entonces fue más aún, un mínimo global, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería comentar respecto al ejercicio. Espero, Jime, y cualquier otro que haya tenido duda si estaba en la unidad 5, eh, más o menos habrá aclarado. Sé que son muchas definiciones, ¿no? sí, pero quedó mejor. Ahora va amasándose un poco más, ¿no? Sí, sí. Hay muchos conjuntos que analizar en particular. Les adelanto, son 7 conjuntos, ¿sí? Que se analizan en profundidad eh, en la unidad 5. Tenemos dominio, imagen, conjunto de crecimiento, conjunto de decrecimiento, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Y uno más, que no lo mencionamos, pero ya que estamos acá lo menciono, el conjunto de raíces o ceros, ¿sí? ¿Qué significa el conjunto de raíces o ceros? Bueno, el conjunto de raíces o ceros no es otra cosa que el conjunto, en este caso, de instantes de tiempo donde la temperatura fue nula. Bueno, ¿se atreven a decir dónde fue nula la temperatura acá? Voy a sacar anotaciones y hago un poquito más grande el dibujo. ¿En qué instante de tiempo ocurrió acá que la temperatura fue nula o que fue 0 Celsius? Hay unos que dicen en 2. Antes de las 2 y antes de las 10. Claro, justo en esos puntitos que tenía marcado, ¿no? Justo acá y justo acá. Bueno, si acá está el 9, acá está el 10, este me atrevo a decir que es 9,5. ¿Sí? Este de acá, bueno, no me atrevo a decir mucho, pero supongamos que va a ser 1,7. Fíjense que
El 1 sí estaría acá, entre el 1 y el 2. Estoy un poquito más a la derecha que la mitad. Aproximadamente el 1,7. Entonces, lo que diríamos es que el conjunto de ceros o raíces raíces es, dos puntos. Y cuando hablamos de un conjunto que tiene solo dos elementos, podemos usar las llaves, ¿sí? Podemos poner a los elementos, el 1,7 y el 9,5, acá, ¿sí? 1,7, 1,5. Perdón, 9,5. Es una bolsa que tiene solo dos elementos dentro, ¿sí? El 1,7, el 9,5. ¿Qué cumplen estos dos? Que en esos instantes de tiempo la temperatura fue nula. Nada más. Acá no estamos diciendo el rango de valores entre el 1,7 y el 9,5. Cuando usamos las llaves, solo estamos listándolo uno por uno. Estamos diciendo en la hora 1,7, la hora 9,5 y así. Cuando hablamos de un intervalo es distinto, hablamos de un rango, ¿sí? Decimos desde acá hasta acá, ¿sí? Y siempre decimos desde izquierda a derecha. Bueno, otra forma de hablar de este conjunto o de describirlo es con una C de conjunto y un cero chiquito acá arriba, ¿sí? Si se lo encuentran en el material de estudio o lo que fuera, encuentran esto escrito así, sepan que hace referencia a eso, al conjunto de ceros o raíces, ¿sí? A modo adelanto. Y ahora sí, si les parece, charlamos un poco de la unidad 2, que Ok. la tenemos pendiente, y sí llegamos también a introducir la unidad 3. En principio me gustaría otorgarles a ustedes, eh, porque considerando que no nos quedan muchísimas clases, tenemos tiempo suficiente para cubrir todos los temas, me gustaría concentrarme en los temas que muy probablemente les terminemos evaluando, ¿sí? Entonces, creo que vale la pena mencionarlos. Y... acá. Unidad 2, números enteros, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los números enteros? Sé que ya estuvimos manipulándolos, hablando de ellos, pero nunca nos sentamos a decir, bueno, son estos. Tenemos el conjunto que va 0, 1, 2, 3, taca, 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 taca. Y también tenemos el menos 1, menos 2, menos 3. Y puedo continuar eternamente para el otro lado. A este conjunto de números lo llamamos el conjunto de los números enteros, ¿sí? Entonces, hay ciertas operaciones básicas que pretendemos que puedan realizar con estos números que involucran sumar entre ellos, restar entre ellos, multiplicar entre ellos. Y hay una famosa reglita de los signos, ¿sí? Que siempre anda dando vuelta para hablar respecto a la multiplicación. Porque si nosotros queremos añadir, ¿sí? O restar números de este estilo entre sí, surgen dudas. Entonces, ¿qué quiere decir que yo, por ejemplo, escriba menos 2 más menos 1? ¿Qué significa esto? Tengo que añadir dos cantidades negativas. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Se les Está ocurre? está sumando. No, no, pará, porque yo la sabía. Y bueno, por eso digo, Porque nunca menos lo por menos, charlamos. no, menos por menos es más, lo sabemos, pero ahí no tenemos un por. Bueno, ahí te freno, porque no todos lo sabemos. ¿Quién dice que menos por menos es más? La Ok, intención de hoy es ver eso, ¿sí? ok. De que yo les diga el por qué. Para que no digan, ah, bueno, salió de la galera, me lo dijeron, está Mm, en una tablita, ¿sí? O sea, con lo que vamos a discutir hoy, la idea es que no haga falta siquiera una intuición y podamos decir, ah, sí, es así. ok, No es que alguien me lo dijo, es así, ¿sí? Entonces, no tiene uno por qué después deducirlo siempre, sino aplicar, como bien la compañera quería hacer, una regla de los signos. Pero acá no hace falta aplicar una regla de los signos, ¿no? Lo podemos, si quieren, pensar de la siguiente forma. ¿Qué pasa si yo en mi cuenta bancaria
tengo una deuda de $2 y se me añade otra deuda de $1. ¿Cuánto voy a deber en total? $3. ¿Y cómo escribo deber $3? Lo escribo con un menos delante, ¿no? Menos, sí. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué significa añadir dos cantidades negativas? Significa esto, lo pueden asociar a... hay una cuenta a la que se le está añadiendo otro débito. Bueno, si se añaden dos débitos va a ser un débito más grande, ¿no? Eso por un lado. Podemos añadir números negativos, ¿sí? Añadir, si quieren, 5 con un número negativo, -2. ¿Qué podría significar en nuestro contexto? Bueno, tengo $5 en el banco y se me añade una deuda de $2. Bueno, es lo mismo que decir, me estás debitando $2. O sea, al 5 que yo tenía, a mis $5, le estoy debitando 2. ¿Para qué escribirlo con le añado una deuda, no? Significan lo mismo, estas dos escrituras. Ahora, 5 menos 2, ¿qué nos da? Le voy restando de a 1 si quieren. Le resto 1, me da 4. Le resto 1 más, ya resté 2, me queda un 3, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo -2 menos -1? ¿Qué es esto? Esto ya es un jeroglífico. ¿Qué pasa acá? Tengo una deuda y se descuenta otra deuda. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa debitar una deuda o descontar una deuda? Ahí ya me hago lío, ¿no? Con estas analogías. Entonces, lo que nos convendría es detenernos y pensar qué significa esto cuando aparezca. ¿Qué significa que haya un número negativo dentro de un paréntesis que tenga un menos delante? Para ello les voy a invitar a hacer lo siguiente. Pensemos en la siguiente cuenta. 4 por -1. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos recuperar la definición de multiplicación que conocíamos, ¿no? Decir 4 veces alguien es sumar 4 veces ese alguien, ¿no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Digo 4 veces 5, o 4 por 5. Puedo sumar 5 4 veces, ¿no? Y llego a 20. ¿Hasta ahí me siguen? Lo que digo es eso. Si yo tuviese 4 por 5, ¿qué hago? 5 más 5 más 5 más 5. Esto nos da 20. Bueno, podemos aplicar este mismo razonamiento acá. Saben que el bicho que tenemos que sumar es este, que es medio feo, ¿no? Tenemos que sumar este bicho consigo mismo 4 veces. Ahora le pongo el signo de más en el medio. Tengo que sumarlo 4 veces. Bueno, pero esto ya lo estuvimos discutiendo. Tengo una deuda de $1 que la voy añadiendo 4 veces. Bueno, en total voy a deber 4, ¿no? ¿Hasta ahí los convenzo? Eso fue lo único que ocurrió. Entonces, acá ya tenemos una primera aproximación a qué significa tener un menos delante de un número. Fíjense. Es lo mismo que pensar que lo estoy multiplicando por -1. ¿Sí? Y si nosotros ubicamos, por ejemplo, en la recta numérica, acá tengo el 0, acá tengo el 1, 2, 3, 4. Acá tengo el -1, -2, -3, -4. Yo agarré, si voy a pensar en el 4, imagínense que ahora pienso al número 4, ¿sí? Como la flecha que parte del 0 y llega hasta el 4. ¿Sí? ¿Y qué pasó cuando multipliqué por -1? Bueno, se me convirtió en esta otra cosa. ¿Sí? Se me convirtió en -4. Bueno, voy a indicarle con otro color. Voy a usar el verde.
No se llega a notar, ¿no? Lo voy a hacer más brillante ahí. ¿Se llega a apreciar el verde ahí o no se le...? Espero que sí. El -4 lo voy a representar con verde, ¿sí? La flecha del -4, bueno, si la del 4 positivo era la que parte del 0 y llega al 4, la flecha del -4 va a ser la flecha que parta de acá y llegue hasta el -4, ¿no? Esta flecha de acá. Entonces, multiplicar por -1, ¿qué hizo? Multiplicar por -1 me dio media vuelta a la flecha. ¿Sí? Ya pueden pensarlo o por arriba o por abajo. Dar media vuelta o por arriba o por abajo la lleva al mismo lugar. ¿Sí? Pinchando en el 0. Si yo pincho en el 0 y a la flecha roja la hago girar, no la ensancho ni la achico, solo la hago girar, va a caer en el -4, ¿no? Entonces, multiplicar por -1, lo que podemos intuir entonces es que a una flecha la hace girar media vuelta. ¿Sí? Y ahora, con esta forma de pensar la multiplicación por -1, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos deducir qué significa -4. Bueno, vamos a cambiar el número. Vamos a hacer -5. -5 por -1. ¿Esto cuánto nos va a dar? Bueno, la flecha del -5 ¿qué pasó? Voy a cambiarle los colores a esto, así se aprecia cuando lo haga en el dibujo. Voy a poner... voy a mantener la misma línea. Usé la flecha original con color rojo. Vamos a hacer el -5 rojo. Voy a usar los mismos colores, ¿sí? -5. Tengo la flecha del -5 que va hasta acá. Ahora lo multiplico por -1. Bueno, supuestamente, según lo que apreciamos acá arriba, era dar media vuelta a la flecha. Y si yo hago girar media vuelta a la flecha roja esta, ya sea por acá o por acá, ¿a dónde va a ir a caer, gente? Yo partí de la flecha que llega hasta el -5 y la hago girar media vuelta, ya sea por abajo o por arriba. Se convierte en número positivo. 5 positivo puede ser 5. 5. Puede ser no, es, ¿no? Porque no la ensanché ni la achiqué. Si no la ensancho ni la achico y mide lo mismo cuando la hago girar, Es igual a 5. cae en el 5, ¿no? Entonces acá lo que pudimos hacer es deducir la regla de los signos, gente. ¿Sí? No es algo que tiene que salir de la intuición, esto que les estoy mostrando, para nada. Pero lo que les quiero decir es que esto los convence más allá de que alguien se lo haya mostrado en una tabla. ¿Sí? Era deducir qué significa multiplicar por -1 y aplicarlo a un número negativo. Fíjense que de acá lo que construimos es lo siguiente. Del primer renglón que hicimos, ¿dónde está? Acá. De este renglón, ¿qué obtenemos? Fíjense que usamos un número 4, que era positivo, y lo multiplicamos por un número negativo. Acá tenemos la situación más por menos. ¿Y esto cuánto nos dio? Nos dio negativo. Nos dio, fíjense, -4. Ahora pregunta, ¿cambia en algo este razonamiento si yo invierto estos números de lugar? Si yo al -1 lo pongo en el lugar del 4 y al 4 lo pongo en el lugar del -1, ¿cambia algo? No, ¿no? No cambia nada. Yo puedo aplicar la definición de 4 veces alguien, indiferente si está a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Entonces, lo que decimos también de ese renglón es que menos por más nos da menos. Nos va a dar exactamente lo mismo. El raro raro, era el menos por menos, ¿no? Que algunos lo recordaban con fuego, otros por ahí no. Pero lo dedujimos de acá, ¿sí? De este ejemplo. Partimos de dos números negativos, del -5 y el -1, y obtuvimos
el 5 positivo. De acá es que obtenemos, entre comillas, menos por menos es más. El que nos faltó mencionar, pero ustedes ya conocen, porque fíjense, tenemos un caso, dos casos, tres casos. ¿Cuál me falta? Tengo más con menos con más, menos con menos. Me falta el de toda la vida, el más por más. Bueno, pero el más por más, ¿qué significa más por más? Un número positivo multiplicado por otro positivo, 2 veces 3, por ejemplo, nos da 6, un número positivo. Entonces, este siempre era el que veníamos trabajando en la unidad 1. Y acá tienen la famosa regla de los signos. Lo pueden recuperar así si quieren. Cuando los signos difieren, fíjense, el resultado es negativo. Pero cuando los signos son iguales, entre los números que se multiplican, el resultado es siempre positivo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que necesitan, que es clave si quieren, para poder deducir muchos de los ejercicios que se les va a pedir. Hay otra cosa que también me gustaría mostrarles, que es lo que se va a evaluar eventualmente, y es lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos menos 2 elevado a la 4? Esto lo estuvimos charlando el otro miércoles, la idea de las potencias. ¿Qué significa esto? No pretendo que lo memoricen, ¿sí? Lo que sí pretendo es que tengan a mano qué significa una escritura de este estilo, ¿sí? Ustedes pueden 4 veces menos 2. Ojo, 4 veces menos 2, textual como lo puso el compañero en el chat, sería 4 veces menos 2. Esto es, coloquialmente dicho, 4 veces menos 2. Y es distinto de lo que hay escrito acá arriba, ¿sí? Yo entiendo lo que por ahí quiso decir. Perdón, Mailen fue. Yo entiendo lo que quiso decir y quizás fue lo siguiente, que aparece 4 veces el menos 2, ¿no? Pero ¿de qué forma? Sumado, multiplicado. Bueno, así. Lo tenemos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, pero multiplicado, ¿sí? Esta escritura, así, lo que significa es que tenemos la base o el número grande que aparezca acá, en este caso negativo, que aparece 4 veces. Bueno, conociendo ahora la regla de los signos, ¿se atreven a decir cuánto da esto? Ya no hace falta que nos pongamos a pensar en... Da positivo. Da positivo, ¿no? ¿Por qué da positivo? ¿Cómo supo la compañera? Porque menos por menos es más, menos por menos más. Ah, la compañera agrupó de a 2. Dijo menos por menos más, menos por menos más. ¿Hay otra forma de resolverlo? Sí, uno podría ir primero estos dos, después este de acá, y después a lo último hacer uno más, ¿sí? Podría ir paso a paso, si quiere, de izquierda a derecha. La compañera, como vio que era una cadena de multiplicaciones, supo que puede asociar. Ella eligió hacer primero el producto de estos dos, y luego el producto de estos dos, y al final multiplicar ambas cosas consigo mismo, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de hacerlo, si uno tiene claras las propiedades de la multiplicación, ¿sí? En principio uno podría ir paso a paso, ¿no? Dice, bueno, ese era un camino, ¿no? El otro camino sería ir de izquierda a derecha, multiplicación por multiplicación. Menos por menos me da más. Y esto me da 4, ¿no? Ahora, hasta acá, ¿qué va a pasar? Ahora tengo un más 4 que se multiplica con un menos 2. Más por menos, ¿cuánto me da? Según la reglita de los signos, si son distintos me da un menos. ¿Sí? Y ahora 4 por 2, ¿cuánto me da? 8, ¿no? Lo voy a mover más acá, así pueden apreciar a qué me refiero. Y después, hasta el final, ¿qué ocurre? Menos con menos, me queda un más. 8 por 2 me da 16. Entonces el resultado de esto es 16. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto daba esta otra cuenta?
Tenemos un número positivo con un negativo. El resultado es negativo. ¿Y 4 por 2 cuánto nos da? 8, ¿no? Es distinto, ¿ven? Incluso en el resultado. Esta escritura y esta escritura son distintas, ¿sí? Lo voy a poner como un igual tachado. No es lo mismo, ¿sí? Esas dos cosas son distintas. ¿Sí? Solo para aclarar. Bien. ¿Y qué pasa si tengo menos 2 elevado a la 3? Bueno, es la cuenta similar, pero ahora solo aparece 3 veces, ¿no? Será algo así. ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, 2 por 2, 4. Por 2, 8. ¿Y el signo qué? Bueno, menos con menos se me hace un más. Y más con menos se me hace un menos. Ok, curioso. ¿Y qué pasa si hago menos 2 elevado a la 2? Esto es, en vez de 3 veces, ahora solo aparece 2 veces. Empezamos del más largo y vamos a los más chiquitos, ¿les parece? Bueno. Menos con menos me da más. 2 por 2 me da 4. Y si quieren acá, no le puse el signo positivo al 16, se lo añado, ¿sí? Decir 16 o más 16 es lo mismo, ¿sí? No sé si notan algo curioso que está ocurriendo. Ya vamos a ver. Es como la tabla del 2. Sería como la tabla del 2. Teníamos 2 por 1, No, 2, para 2 por mí 2, 4. que según el número, por ejemplo, si va elevado a un número impar, siempre va a dar negativo. No sé si les parece la observación que trajo la compañera. La compañera quiso observar el exponente, miren. Esto que está acá arriba. Y lo que la compañera quiso ver era si tenía algo que ver el resultado con el signo que obtenían al final. Si tiene que ver o no con la tabla del 2, lo pueden chequear, ¿sí? Ustedes pueden construirse un costadito la tabla del 2 y dicen, bueno, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. ¿Sí? 2 por 3, 6. Y así. Bueno, acá esos números no parece que estén presentes. ¿Es verdad que hay que multiplicar por 2? Sí. Pero acá lo que aparece siempre es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. O sea, ¿se ve esa diferencia entre la tabla del 2 y lo que pasa acá? ¿Está involucrado? ¿Está involucrado el número 2? Sí. Pero no aparece el multiplicar por 1, por 2, por 3, ¿sí? Lo que aparece, 1, 2, 3, 4, es como exponente. Lo que va cambiando acá, si lo pueden apreciar, es el signo, ¿no? Va alternando. La compañera decía, y que Evaristo también lo pone en el chat, la elevación par es positiva y la impar es negativa. Fíjense, ¿cuál sería la par? El exponente par. Bueno, acá tengo un 2, ¿no? Decir par significaba que era múltiplo de 2. ¿Sí? Entonces, elevar a un número par le dio positivo. Bueno, el 3 no es par, ¿no? No lo puedo escribir como 2 por alguien. Por alguien que sea entero. Bueno, al 4 sí, lo puedo escribir como 2 por 2. Es un múltiplo de 2. Y el resultado me dio positivo. Entonces sí, lo que podemos afirmar es que un número negativo elevado a un exponente par da como resultado un número positivo. ¿Y de dónde viene? Que los podemos ir agrupando de a dos, ¿no? Fíjense, si aparece una cantidad par de veces, significa que me va a aparecer grupitos de a dos. Si me aparece 3 veces, va a haber un grupito de 2, pero me falta alguien acá, ¿no? Todos los grupitos de 2 que yo puedo formar, menos con menos se me hace un más. Pero si me sobra alguien, ya me jode toda la cuenta, me hace que me aparezca un menos, ¿no? Bueno, no es que la joda, pero introduce un menos, ¿no? Es por eso, como sobra este menos 2 acá, se me transforma en menos 8 el resultado, ¿sí? Estos dos de acá podían convertirse en un positivo y al final me sobra 1. Cuando eran 4,
podía agrupar de a dos, ¿no? Estos dos de acá y estos dos de acá. ¿Sí? Bueno, si quieren, es por eso que tenemos esta regla general que dice esto. Un número negativo, énfasis en eso. Un número negativo, ¿sí? En este caso estábamos mirando el -2. La base negativa. Elevado a un exponente par, nos da como resultado un número positivo. Más aún, como comentaban en el chat recién, si está elevado a un exponente impar, el resultado es negativo. ¿Sí? Eso es lo que... Bueno, lo proponía el compañero en el chat como pregunta, una compañera lo afirmaba, ¿sí? Es esto que estuvimos observando, ¿sí? Es esto mismo. No sé si a alguno no lo convencí o no nos convencimos entre todos con que esto es lo que ocurre. Pueden plantear más ejemplos si quieren, con otra base negativa. Usen la regla de los signos y van a ver que va a ir alternando también. De paso les viene bien para agilizar las cuentas de ese estilo. Claro, para mí, dice Evaristo, bueno, es solo una observación, pero sepan que les va a venir bien en el momento del examen. ¿Sí? Bien. Entonces, lo más raro que se pueden llegar a encontrar de la unidad 2 con los números negativos son estas cosas, ¿sí? De potencias con números negativos. Otra cosa rara que se pueden encontrar son raíces de números negativos. Entonces, me parece apropiado mostrarles un ejemplo que también mecha con lo que veníamos viendo la otra vez. ¿Qué significa este jeroglífico que hay acá escrito? Por Dios. Ya tenemos una raíz con un índice y encima dentro de la raíz hay un número negativo. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué significaba esto? O teníamos la raíz cúbica de un número. ¿Qué era la raíz cúbica? Si en vez de un -27 tuviese un 27. El de abajo es más amigable, ¿no? No tiene un menos ahí adentro. Bueno, más amigable no significa que no sea menos terrorífico. Pero son símbolos, ¿sí? Esto lo podíamos traducir en una pregunta. No sé si recuerdan qué pregunta era. Esto nos iba a dar un resultado, ¿no? Nos iba a dar un resultado. No conocemos cuál es, pero ¿qué tiene que cumplir ese resultado? Tenía que cumplir algo. Lo que sea que nos dé esta raíz cúbica tiene que cumplir. Si no lo tienen anotado, anótenselo. Ténganlo a mano, ¿sí? No sientan que no pueden usar todo lo que vienen trabajando. Al contrario, les invito a que lo hagan. Es que si nosotros multiplicamos por sí mismo 3 veces, como nos lo indica este índice, ¿sí? El índice nos indica cuántas veces tenemos que multiplicar por sí mismo a este resultado, nos tiene que dar lo que encontramos acá adentro, 27. Bueno, ¿qué número cumple que multiplicado por sí mismo 3 veces nos da 27? 9. 9. 9. 9 por 9, 81. Ya me fui a las 9. Ah, 3 entonces. Ah, 3 por 3 me da 9. Y por 3 más, 27. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué llegamos a este resultado? Porque 3 por 3 por 3 nos da 27. Bueno, entonces este resultado de acá, si quieren, saco la letrita fea y pongo un 3. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con el número negativo? ¿Es lo mismo que tenemos acá? ¿Qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da menos 27?
Ahora no queremos que nos dé 27 positivo, queremos que nos dé 27 negativo. ¿Cuál será? También el 3. El 3 lo vimos acá abajo. 3 por 3 por 3 me da 27 positivo. Claro, pero sería el 3 negativo. Ah. Bueno, eso cambia, no es lo mismo 3 que menos 3. ¿Sí? Ojo. Claro, sí, sí. O sea, menos 3 por menos 3 por menos 3. ¿Sí? Fíjense que hasta acá, menos con menos, se nos hace un más, ¿no? Y si hago una vez más con menos, se me hace un menos. Entonces el resultado final me va a quedar negativo. Y 3 por 3 me da 9 por 3, 27. ¿Sí? El resultado de este bicho feo es menos 3. ¿Sí? Esto es otra de las cosas raras que se pueden encontrar operando con números negativos. Al menos de lo que les vamos a pedir, ¿sí? No mucho más complicado que esto. Va a haber cálculos combinados que ustedes van a tener que resolver, probablemente con números negativos. Tengan presente eso de las potencias que involucren bases negativas, ¿sí? Eso a modo de comentario. Al número del 3 de la raíz, ¿se le pone negativo en alguna ocasión? No. Sepan que nosotros no vamos a hablarles de un índice negativo, sepan que sería posible definir algo así. No va a ser nuestra intención meterles un número negativo en el índice, nosotros solo vamos a meter alguna cantidad o número negativo dentro de la raíz, o sea, en lo que está acá adentro. Pero sería posible definir y ver qué ocurre si hay un menos aquí arriba. No, no es nuestra intención. Pero se puede. ¿Sí? Esto es lo más complicado. ¿Sí? Esto, con lo que vimos hoy, en este tiempo que tuvimos, ya pueden abarcar toda la unidad 2. Hay una sola aclaración que me faltaría hacer y tiene que ver con un símbolo que aparece en alguna actividad, que es lo siguiente. Si a nosotros nos aparece un número negativo o positivo, incluso, fíjense que esto no es paréntesis, son como dos líneas verticales. Lo que queremos decir acá, esto se transforma en una pregunta. ¿Cuánto mide la flecha de ese número? Del número que está ahí adentro, ¿no? ¿Cuánto mide? Bueno, lo ubico en la recta y me fijo cuánto mide. Va del 0 al menos 5, ¿no? La flecha. Parte de acá y llega hasta acá. ¿Cuánto mide esto de acá? Si yo pongo una regla y lo mido. Yo agarro una cinta métrica, una regla y lo mido. ¿Cuánto mide? 5. Listo. Eso solo. Esta mide 5. En el caso de los números negativos, ¿qué va a pasar? Cuando aparezca este símbolo, lo va a transformar en un número positivo, porque va a ser como medir cuánto mide de largo la flecha. Y si es un número positivo, no le hace nada, ¿sí? Pequeña aclaración. Si se encuentran ese símbolo de dos barras verticales acompañando un número, significa que quieren que le digan cuánto mide la flecha, ¿sí? Nada más. Me gustaría, en estos 10 minutos que quedan, no sé si prefieren alguna duda, consulta, o que mencione algo de la unidad 3. Sé que por ahí va a ser mucha información, pero al menos iniciarla, ¿sí? La discusión sobre los números racionales. No sé qué prefieren, si consulta o iniciar o dejar para la próxima los... ¿Qué prefieren? Por mí sí, iniciar unidad 3. Está bien que mucho no vamos a poder decir en estos 10 minutos que quedan, pero al menos algo comentar, ¿sí?
De acuerdo, dice otro. Bueno, si nadie quiere chusmear algo de lo que estuvimos viendo, lo que sí les propongo es para la próxima, traten de ir juntando un montón de dudas, tráiganlas así las vemos entre todos, ¿sí? Sé que a veces no nos da el tiempo, vida, lo que fuera, pero el espacio siempre está ahí y se los quiero dar, ¿sí? Para eso mismo, justamente. De nuevo, si pueden el martes, hacemos eso, más que nada las consultas. El tema es que es bien temprano, pero les invito también a ver los videos en caso de que no puedan estar presentes. Y si alguno de los aquí presentes no sabe dónde es que subo los videos, por las dudas lo pongo una vez más en el chat. Acá está. En el chat ahí puse donde los subo. Bueno. Unidad 3, entonces. ¿De qué se trata? Números racionales. Bueno, lo que vimos la vez pasada es que... La vez pasada, en el pizarrón pasado, que está por acá, por algún lado, acá, los números enteros, habíamos visto que eran esta lista de números, ¿no? Teníamos de 1, 2, 3, bla, 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 en adelante, hasta infinito. Tenemos el 0 y tenemos menos 1, menos 2, menos 3, bla, 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 bla. Bueno, pero entre el 0 y el 1 no hay nada. Hay un espacio vacío. ¿Tenemos algún número ahí adentro? Entre el 0 y el 1. Como cuando tienen en la regla, vieron que tienen marcado, graduado. Hay rayitas, ¿no? Entre el 0 y el 1. Bueno, no es que no hay nada. Tenemos números ahí. ¿Sí? ¿Y qué decimos cuando tenemos justo, por ejemplo, acá? En el medio, entre el 0 y el 1. ¿Qué número estaría asociado acá? 0,5. 0,5. ¿Hay otra forma de escribir este número? ¿Hay otra forma o es la única? 0,5. Tenemos la mitad de alguien, ¿no? ¿Cómo escribimos nosotros la mitad de alguien? Hay otra forma de escribirlo que es así. Un medio. Un medio podría ser, ¿no? Tenemos de dos partes una sola. Entonces tenemos la mitad. ¿Sí? Bueno, pero esto es lo mismo que decir que a una tarta la estamos distribuyendo o dividiendo en dos cachos iguales, ¿no? Otra forma de escribir esto es similar a esta de acá, pero con la barra inclinada. ¿Sí? Fíjense que no cambia mucho, es parecida a esta forma, pero es con la barra inclinada. Significan lo mismo. ¿Sí? Se lo pueden encontrar de una u otra forma. El 0,5 sale de hacer esta división. ¿Sí? Si quieren, originalmente la escritura sería esta de acá. Decir que de dos partes tenemos 1. Entonces tenemos la mitad. ¿Sí? Pregunta entonces. Si nosotros queremos sumar fracciones, ¿podemos? ¿No podemos? ¿Se nos complica? Si yo quisiera sumar, por ejemplo, vamos a decir 1/4 más 2/4. ¿Esto a qué será igual? Hay que asignarle algún contexto, ¿no? Y sí, veo que en el chat también lo estaban escribiendo. Hay algunos que ya proponen una solución. Bueno, uno no tiene por qué intuir cuál sería la respuesta, pero lo que sí conocemos es qué significa añadir dos cantidades, ¿no? Si nosotros tenemos un chocolate, siempre el ejemplo de la comida me van a matar algún día. Pero es el más apropiado para hablar de las fracciones, ¿sí? La comida. Y suelen estar presentes bastante en las recetas de las comidas. No sé si alguna vez siguieron una receta. Se habla de mitades, media taza, ¿no?
media cucharadita, ese tipo de cosas. Bueno, este número de acá lo podemos representar como si yo dividía en 4 partes iguales a mi barra de chocolate, la voy a tener pintada solo una de ellas. Y acá, esta otra, voy a tener pintadas 2, ¿no? Bueno, si yo junto estas dos cosas, ¿llegué a tener la barra entera? Y no, ¿no? Entonces, de las 4 partes que habría de la barra de chocolate, ¿yo cuántas conseguí? 3. ¿Sí? Entonces, podemos sumar fracciones de esta forma. Si coinciden en la cantidad de divisiones que estamos hablando del chocolate, la cantidad de partes, podemos simplemente mirar lo que se llama numerador, ¿sí? El número que aparece acá arriba se llama numerador, el número que aparece acá abajo se llama denominador, ¿sí? No se pretende que recuerden de memoria esos nombres, pero ténganlo anotado a un costado. Sepan eso, sí, que si coinciden dos fracciones en el número que está abajo, podemos hacer esta interpretación y solo preocuparnos de sumar lo que esté arriba. ¿Sí? Porque estamos hablando de la misma, que miden lo mismo estos cachitos de chocolate que estamos añadiendo uno con otro. Es por eso que podemos decir al final que de 4 cachitos tenía 3. Ahora, ¿qué pasa si cambia esto? ¿Qué pasa si yo tengo, vamos a decir, 2 cuartos más 1/2? ¿Y acá? ¿Qué pasa acá? Y acá es donde nos trabamos y decimos, abajo hay un 4 del lado izquierdo y del lado derecho hay un 2. Entonces acá hay un problema, ¿no? En principio sí, porque no sabemos juntar mitades con cuartas partes. ¿2 barra no es un medio? Preguntan en el chat. Bueno, decir que tenemos sobre 2 o un 2 en el denominador, estamos hablando de que hay mitades de las cuales nosotros agarramos la parte de acá arriba, en este caso 1. Decir que tenemos 2 de 4 partes, pregunta gente. Ah, ahí va. Sí, le faltó poner el 4 al compañero en el chat. Justamente, lo que pregunta el compañero. Esto de acá que yo marqué, ¿no es lo mismo? ¿Es Sí, un medio? sería un medio. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, si ustedes pintan de un chocolate que tienen 4 partes y pintan 2, ¿sí? ¿Es lo mismo que decir tengo la mitad del chocolate? Sí, ¿no? Lo pueden incluso ver acá, visualmente. Sí, son equivalentes. Se llaman así. Son fracciones equivalentes. Y este es el concepto que les quiero transmitir hoy, que es ultra potente y les sirve para empezar con la unidad 3. Con eso solo frenamos por hoy. La otra vez retomamos con cómo operar respecto a multiplicación y división, cálculos combinados, ese tipo de cosas. Hoy quería darles el concepto más potente, más fuerte de la unidad 3 también, que es este, el de fracciones equivalentes. ¿Cómo es que nosotros transformamos al 2 cuartos en un medio? Bueno, fíjense, si yo saco la mitad de las divisiones que hay acá, ¿sí? Si yo en vez de tener... Fíjense que lo que estamos diciendo es que 2 cuartos es lo mismo que un medio. Esto es lo que estamos diciendo, que son equivalentes, son lo mismo. Eso es lo que acabamos de decir. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cómo transformé a esta fracción para llegar a esta de acá? Bueno, yo lo que hice fue quedarme... Fíjense, ¿qué cambió abajo primero? Pasé de tener un 4 a tener un 2. Me quedé, si quieren, con la mitad de los cachitos, o saqué la mitad de las divisiones que había de la tarta. Si quieren, como que uní
o pegué esos cachitos, ¿sí? Entonces, lo primero que hice fue sacar dos divisiones. En este caso, la mitad de 4 divisiones eran 2, ¿no? Entonces me va a quedar solo acá, la mitad. Bueno, pero si yo no le hago nada al número de arriba, voy a tener que seguir pintando 2. Bueno, pero si yo pinto 2 de estas, voy a tener la barra entera de chocolate. Entonces me tengo que quedar también con la mitad de cachitos que yo agarro. Si yo saco la mitad de divisiones, tengo que quedarme también ahora con la mitad de cachitos que había agarrado, para que siga siendo la misma cantidad de chocolate. Entonces, me va a quedar esto de acá, ¿sí? Yo si me quedo con la mitad divido por 2, si me quedo con la mitad de divisiones, tengo que también quedarme con la mitad de cachitos que agarré. Este proceso se llama simplificar una fracción, ¿sí? Le tengo que hacer la misma operación al numerador y al denominador. En este caso, dividir, ¿sí? No sirve con sumar o restar, ¿sí? Vamos a ver después bien por qué. Pero este proceso se llama simplificar. Y les dejo para que piensen si sería posible simplificar aún más esta fracción al 1/2. ¿Puedo simplificarla más todavía? Piénsenla, no lo digan ahora, piénsenlo, ¿sí? El proceso inverso, si quieren, al revés, es el de añadir divisiones. Si yo acá, en vez de sacar, como hice las divisiones, si duplico la cantidad de divisiones. Fíjense, si yo tengo esta misma barra de chocolate de acá, que tiene pintada la mitad, ¿sí? Tenemos la mitad acá. Si yo duplico la cantidad de divisiones, bueno, hay una división, lo duplico, ¿cuántas van a haber? En este caso, en realidad tenemos dos partes. Si lo duplico, ¿cuántas voy a tener? Voy a tener 4. Corto acá y corto acá. Bueno, si yo me seguía quedando con solo un cachito pintado, o con una parte, me iba a quedar 1 de 4. Pero yo no quería 1 de 4, acá tenía visualmente la mitad. Entonces tuve que agarrar 2 cachitos, ¿sí? En vez de poner un 1 ahí, si dupliqué la cantidad de divisiones, acá arriba tengo que poner un 2. Yo partí de tener la mitad del chocolate, ¿sí? Dupliqué la cantidad de partes que había. Abajo me aparecen ahora 4 partes disponibles en total. Y la cantidad que yo ya tenía pintada se corresponde con pintar 2 ahora de estos 4 cachitos. Entonces, lo que hicimos acá fue al revés. Para partir del 1/2 y llegar al 2/4, ¿qué le hice a estos números? Multipliqué por 2, ¿sí? Este proceso no se llama simplificar, se llama amplificar. Y esta es la herramienta más poderosa que tienen de la unidad 3, ¿sí? El concepto de fracciones equivalentes. Cómo amplificar y cómo simplificar. Eso nos va a permitir destrabar suma, resta de cualquier tipo de fracciones, ¿sí? Entonces, yo les dejo para pensar y lo retomamos la vez que viene si siempre puedo simplificar o si siempre puedo amplificar. ¿Cuál puedo hacer siempre? ¿Puedo hacer siempre las dos? Piénsenlo. Y obviamente continúen con lo que vienen haciendo. Ahora sí, gente, no les robo más tiempo. Si tienen algo que quieran comentar, decir o preguntar. Los videos ayudan un montón, bueno, me alegro. Sí, para eso están. Para eso están. Si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, los escucho. Si no, ya concluimos por ahí. ¿Podés repetir o anotar ahí lo del los videos porque no lo anoté bien? Ah, sí. Me pueden, si no lo llegaron a encontrar en YouTube, me buscan por mi nombre, ¿sí? Búsquenme
como profesor Juan Cruz Damián Canciani y me pueden encontrar, ¿sí? Ujú. Si no, lo vuelvo a pasar una vez más por el chat. Ahí lo pongo de nuevo en el chat. Bien, gracias. Pero de nuevo, si por algún motivo el link no les funciona, recuerden, me pueden encontrar por mi nombre, ¿sí? Y van a ver la caripela esta, van a saber que están en el lugar adecuado. No, no hay de qué. Los espero el martes, si vienen el martes, o el miércoles, si vienen el miércoles. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, saludos. Que anden Chao. bien, gente.